Buenas noches a cada uno de ustedes, a Emilio y a Roberto que están aquí conmigo en la mesa. Miguel Rubio va a llegar en los próximos minutos y se va a incorporar a la mesa. Nosotros siempre tratamos de empezar a la hora por respeto a todos. La exposición dedicada a José Watanabe, El ojo y sus razones, seguramente ustedes ya la han visitado, inauguró aquí en Casa de la Literatura en febrero, inauguró las actividades de este año en que cumplimos nuestro 10º aniversario, un año importante para cualquier institución, ¿no? Una década de trabajo en el servicio público. Teníamos ya nosotros muchos años pensando en la figura de José Watanabe como tema de investigación de Casa de la Literatura Peruana. Eso, digamos, por el lugar que todos sabemos él ocupa en la literatura peruana y también por los reiterados comentarios que recibíamos de lectores y lectoras como ustedes, preguntándose por Watanabe y la posibilidad de una exposición aquí. Miguel, por favor, incorpórate a la mesa, estamos recién saludando, bienvenido. Desde el inicio de este deseo, de esta idea de tener a la obra de José Watanabe y a José Watanabe mismo como un tema un tema de trabajo, de indagación, de exploración de Casa de la Literatura Peruana, hubo la inquietud de mirarlo no como poeta, aunque su quehacer principal, creemos, fue el de poeta, sino mirarlo como un autor integral, un autor que atravesó, además, de manera muy delicada, de manera muy lograda, ¿no? Con hallazgos siempre, con aciertos siempre, atravesó, investigó, indagó diversos géneros. A José Watanabe lo podemos observar como escritor de literatura infantil, como narrador, lo podemos ver también como escenógrafo, por ejemplo, alias La Gringa. La escenografía, el cuidado de arte de esa película es de José Watanabe. Y también hay un capítulo, una parte muy importante de su trabajo que tiene que ver con la creación de guiones, que es el motivo de esta mesa. El trabajo de José Watanabe en la escritura de guiones como el de Antígona, proyecto teatral que se llevó a las tablas con Yuyashkani, o como La ciudad y los perros, que es la película con guión de José Watanabe que dirige, ¿por qué mi memoria? Francisco Lombardi, todos lo saben. Y también el guión de Maruja en el infierno, que viene de la novela de Congrains, de Enrique Congrains, pero no digamos, del texto literario completo, sino de su primer capítulo, ¿no? ¿Cómo llevó, cuál es el ejercicio para llevar obras literarias a un lenguaje distinto y complejo como el cine y el teatro? Esta mesa, este espacio de diálogo abordará el trabajo de José Watanabe desde esa gran pregunta que se traducirá en preguntas, en asedios más específicos de acuerdo a las experiencias, a la trayectoria de cada una de las personas que está aquí con nosotros. Quisiera, antes de cederle la palabra a cada uno de ellos, comentar muy rápidamente su trayectoria. Emilio Bustamante es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en comunicación por la Universidad de Lima. Es profesor en la Facultad de Comunicación de esta misma universidad y también en la de Ciencias y Artes de la Universidad Católica. Ha publicado los libros La radio en el Perú del 2012 y en colaboración con Jaime Luna Victoria también el libro Las miradas múltiples, el cine regional peruano, que es una obra más reciente del 2017. A mi lado está también Roberto Sánchez Pierola, que es también, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se licenció en educación
en la Universidad San Ignacio de Loyola y además ha hecho sus estudios de posgrado en Londres. Es fundador de Cuerdos Teatro, proyecto de investigación y creación artística con 20 años de trabajo. Dirige el Quipu Enredado, que es el elenco teatral de la Casa de la Literatura Peruana, donde actualmente es artista residente. Ha creado y estrenado bajo su dirección numerosas obras teatrales ganadoras de premios, publicadas en antologías y revistas y presentadas en giras y festivales de teatro locales, pero también internacionales. Los estudios recientes sobre dramaturgia peruana incluyen su obra. Estamos aquí pensando en estudios tan rigurosos como los de Roland Forgues y Alfredo Bushby. También está con nosotros Miguel Rubio. Buenas noches, Miguel, quien es miembro fundador del grupo cultural Yuyashkani, fundado en 1971 y creo que grupo que ha sido parte de la experiencia de formación, de crecimiento de muchas de las personas que estamos aquí. Se desempeña como director de este grupo, postulando un teatro de creación e investigación a partir del material que los actores proponen. Ha dirigido, entre otros espectáculos, Concierto Olvido, El último ensayo, Sin título, Técnica mixta, Hecho en el Perú, Vitrinas para un museo de la memoria, Santiago, Antígona con José Watanabe, Hasta cuándo corazón, No me toquen ese vals, Adiós Ayacucho, Encuentro de zorros, Músicos ambulantes, entre muchas otras obras. Yuyashkani es una institución cultural referencial para investigadores, creadores y activistas de la cultura en el Perú. Muchas gracias a cada una de las personas que me acompañan en la mesa. Es un placer estar aquí con ustedes y vamos a empezar, me parece, con Emilio, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches. Voy a tratar de responder la pregunta sobre la adaptación, que es un poco el primer planteamiento que se está haciendo aquí, ¿no? Sobre cuáles son las condiciones, las dificultades de las adaptaciones de la literatura al cine. En el caso de José Watanabe hay dos adaptaciones que destacan mucho, que han sido mencionadas, que son las de Maruja en el infierno, en base a No una sino muchas muertes de Congrains, y La ciudad de los perros, la adaptación de la novela de Vargas Llosa. Existen varias corrientes sobre adaptación, ¿no? Existe la corriente de la fidelidad, ¿no? Que pretende que las películas deben de ser lo más fieles posibles a la fuente literaria, ¿no? Y ello plantea un cierto mecanismo que supone la elección de los núcleos narrativos, ¿no? Y dejando un poco de lado las catálisis, ¿no? Es decir, esos otros elementos que sirven de conexiones para los núcleos narrativos. Entonces se eligen los núcleos narrativos y en base a eso se escribe el guión, ¿no? Y luego se traduce un poco el estilo el literario a un estilo cinematográfico, tomando en cuenta que se tratan pues, de sistemas de significación diferentes. Esta corriente pone normalmente por encima, ¿no?, a la literatura respecto del cine, ¿no? O sea, se busca que la obra cinematográfica sea fiel a la obra literaria y siempre hay una excepción, ¿no? Puesto que se dice pues, que en líneas generales la película no es como la novela, ¿no? Y en cuanto se diferencia la novela, supone esto una excepción en los lectores, en los admiradores de la novela. Otra corriente más bien es la contraria, ¿no? La que utiliza la obra literaria casi como un pretexto para una obra cinematográfica, ¿no? Una corriente que puede tomar simplemente la premisa, ¿no?, y a partir de eso elaborar una obra casi completamente distinta, ¿no? Uno de los ejemplos sería El desprecio, ¿no?, la película de Godard que toma la novela de Moravia, ¿no?, y Moravia estuvo muy molesto por esa adaptación porque decía que no se parecía en nada, ¿no?, a su novela. Y una tercera corriente, que es, creo, la que actualmente se encuentra vigente, ¿no?, es la que plantea la adaptación desde un punto de vista de la transtextualidad de Gerard Genet, ¿no?, y el dialogismo de Bakhtin, ¿no? Es decir, se plantea que novela y adaptación son textos independientes, ¿no?,
que están en una igualdad, que no hay jerarquía entre ellos, ¿no? Y que pueden dialogar entre ellos. La idea de la transtextualidad es aquella según la cual pues, un texto se pone en relación con otros textos de alguna manera, ¿no? En el caso de las adaptaciones, ¿no? Se dice pues, ¿no? que las adaptaciones son hipertextos de los hipotextos que son las fuentes, ¿no? Se ponen en relación y dialogan. O sea, una adaptación puede ser fiel a su fuente o puede no serlo, puede contradecirla, puede criticarla, puede contar los mismos acontecimientos desde otro punto de vista, como sucede, por ejemplo, en La Virgen de los Sicarios, ¿no? La adaptación de la novela de Fernando Vallejo, donde Fernando Vallejo cuenta lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? Y ese diálogo puede ser enriquecedor. Puede ser enriquecedor porque nos abre las perspectivas, las lecturas, ¿no? No solo de un solo texto, ¿no? Sino también del otro texto, ¿no? O de los otros textos que también pueden vincularse, ¿no? Con la novela fuente o con la película que resulta de adaptación de la novela fuente. En base a eso, a mí me interesaría relacionar, ¿no? Estas dos adaptaciones de Watanabe con sus otros guiones, ¿no? Que son varios, ¿no? En realidad, ¿no? Watanabe fue un guionista para el cine peruano prolífico, ¿no? Uno de los guionistas más destacados del cine peruano. Nosotros podríamos decir que la adaptación de La Ciudad de los Perros, ¿no? Fue una adaptación más ligada a la corriente de la fidelidad, ¿no? Porque el mismo Watanabe lo describe, ¿no? Que efectivamente hizo ese trabajo con la novela, ¿no? Sacó los núcleos, los ordenó, ¿no? Y más bien Maruja en el infierno podría estar en la segunda corriente, ¿no? Porque se toma solamente la premisa, ¿no? Y se hace una verdad en el resto completamente diferente de la novela de Congrains, ¿no? Se toma solo la premisa, chica que trabaja en un lavadero de botellas con una explotadora y hay ahí unos dementes callejeros que son explotados, ¿no? Y nada más prácticamente, porque incluso el personaje de Alejandro es distinto. Sin embargo, yo creo que las lecturas se enriquecen si se comparan estas dos adaptaciones con los otros guiones. Voy, con su licencia, a permitirme leer un texto justamente sobre los guiones de Watanabe y encontrar entre los guiones una serie de constantes, ¿no? Que también se vinculan con su obra literaria. La actividad de José Watanabe como guionista cinematográfico se desarrolló especialmente durante los años oscuros del conflicto armado interno. En ese lapso escribió los guiones de los largometrajes Ojos de Perro, 1982, Maruja en el infierno, 1983, La Ciudad de los Perros, 1985, alias La Gringa, 1991, Reportaje a la Muerte, 1993, Anda, corre, vuela, 1995, y del cortometraje Una pequeña mirada, 1992. Alguna vez Watanabe declaró que para él escribir guiones era algo así como un oficio alimenticio, una fuente laboral, y que a través de los guiones no se le permitía expresarse mucho, no es como la poesía o el teatro, añadía. Sin embargo, su afición al cine era muy antigua. La consideraba, en una entrevista, casi una pasión, y admitía que le gustaba ser guionista. Aunque algunos de sus guiones fueron elaborados en colaboración con otros escritores, y compartía la idea de que el guión no es un producto terminado, sino un trabajo compartido que encontraba su forma final en manos del director, sus textos cinematográficos presentan coincidencias con su poesía. En ellos adquieren importancia la contemplación y el desplazamiento de la mirada, la represión y la fragilidad del cuerpo, la persistencia de la memoria, ¿no? La oposición entre mito y realidad. Aparece también de manera recurrente un elemento, sin embargo, casi ausente en sus poemas, la violencia. Una violencia cíclica cuyas causas son históricas, pero que se percibe como mítica. Watanabe decía que probablemente el único poema que había escrito explícitamente sobre la violencia era El Grito, en donde aludía a víctimas del conflicto armado interno. A este poema podría añadirse su versión en verso de Antígona, que puede ser leída, él mismo lo sugirió, como referida a los cuerpos insepultos de los desaparecidos durante aquellos años. Sin embargo, si sumamos sus guiones a estos textos, comprobamos que el tema de la violencia social y política en su obra se incrementa sustancialmente.
En Ojos de Perro, el primer largometraje con guión de Watanabe, se representa el origen de la sindicalización de los trabajadores azucareros del norte, tema que él, nacido en la hacienda Laredo, conocía muy bien. El título alude a la creencia de que los perros ven a los muertos y que si un hombre se unta los ojos con legaña de perro, también los ve. Otoniel, personaje secundario del filme, tiene esa cualidad, pero se insinúa que la adquiere igualmente el protagonista, Pablo Rojas, quien durante un sueño ve a sus compañeros muertos a causa de la represión a los trabajadores de la hacienda. Los ojos de perro, en realidad, son los ojos de la memoria, del que registra y trae recurrentemente al presente lo sucedido en el pasado. Esos ojos son también los del artista comprometido con la historia. Watanabe, a quien se le ha atribuido una poética del ojo, recordaba que quiso ser pintor y afirmaba que sus poemas eran escenas que si no las hubiera escrito las habría pintado. No obstante, sus poemas evocan antes que al ojo del pintor, al ojo del cineasta, aquel que registra el paso del tiempo por el espacio. En la pintura el tiempo está congelado, en el cine está corriendo. El ojo de Watanabe recorre el espacio y recorre el tiempo. En sus guiones, el ojo sugerido por las palabras que instala un narrador omnisciente y un punto de vista espectatorial puede recorrer libremente el espacio y el tiempo, el presente y el pasado, captando y recuperando imágenes. La remisión al pasado también se halla en la investigación de Watanabe sobre la Revolución Aprista de 1932. Las entrevistas realizadas por el poeta sobrevivientes de ese suceso, que están en esta exposición, revisten especial interés. Los acontecimientos sugieren un tipo de escenario que se apreciará en posteriores guiones del autor. El espacio cercado, donde se incrementa la violencia, del que no se puede salir y que se haya amenazado por fuerzas exteriores. Como se sabe, después de la captura del cuatero Donovan en Trujillo por revolucionarios apristas, el gobierno de Sánchez Cerro envió tropas desde Lima y amenazó la capital de la libertad por mar y tierra, un sitio. El desenlace conocido fue el fusilamiento de decenas de luchadores sociales. En la mayoría de los guiones de Watanabe se ubica la violencia en espacios que se tornan cada vez más cerrados y asfixiantes, y donde los personajes no pueden escapar. Estos ámbitos son cárceles reales o simbólicas, el lavadero de botellas en Maruja en el infierno, el colegio militar en La ciudad de los perros, la prisión que remite a El Sexto en Reportaje a la muerte, la isla penal que se asemeja al Frontón y prácticamente toda la ciudad de Lima e incluso el país en Alias La Gringa. En estos filmes, el cuerpo no se halla enfermo o en proceso de deterioro, pero sí es un cuerpo frágil, expuesto a golpes, lesiones, balaceras, vigilancia, acoso y represión. Son los cuerpos de los jóvenes los que se hallan más librados a la violencia, sean estos los cuerpos de los protagonistas, como en Maruja en el infierno, La ciudad de los perros y Anda, corre, vuela, o los de personajes secundarios, como en Alias La Gringa. En Alias La Gringa, precisamente, el protagonista muestra su contrariedad cuando se entera de que la casa de vecindad donde se ha escondido está llena de estudiantes. La policía los huele como la mierda, dice. La aprehensión que se ve justificada más tarde, cuando se produce una operación de rastrillaje en el lugar y se llevan estudiantes presos. El texto nos recuerda que ser joven, pobre y estudiante en las décadas de 1980 y 1990 significaba ser sospechoso de su versión. También son sospechosos Gregorio y Juliana en Anda, corre, vuela. Y aunque el film tiene final feliz para ellos, un parlamento, el abogado que interpreta a Carlos Gasols, nos advierte del espejismo de aquel desenlace. En estos tiempos, dice el personaje, es difícil probar la inocencia. Ahora ni los niños son inocentes. Un muchachito de 15 años puede ir a la cárcel por terrorismo. Junto a la atmósfera de encierro y las amenazas al cuerpo, se expresa en los guiones de Watanabe un explícito malestar por una situación confusa y desalentadora. El personaje interpretado por Germán González en Alias La Gringa, por ejemplo, es un delincuente, especialista en fugas, pero es también un escritor que se expresa como un intelectual y lleva un diario de sus andanzas. Un momento en que se pone a escribir una voiceover nos informa del contenido de su texto, que bien podría representar un estado de ánimo experimentado por el guionista y extensible a intelectuales peruanos de la clase media de entonces. Dice: antes no tenía miedo, me fugaba pensando que me podían agarrar de nuevo, pero ahora tengo miedo de todo, hasta de escribir, no sé por qué.
Descripciones y parlamentos remiten en los guiones de Watanabe a la presencia de un mal que se sabe que tiene origen social, pero que parece siniestro, como si emergiera impulsado por fuerzas sobrenaturales. En el cortometraje Una pequeña mirada, el texto escrito por Watanabe y cantado por Débora Correa representa la voz de una niña andina desplazada a Lima por el terrorismo y que atribuye a demonios la comisión de muertos. Demonios que utilizan cuchillos, como los senderistas en la matanza de Lucanamarca. Cuídense mucho, que el demonio llega sin aviso a nuestras casas, a nuestras chacras. Él entra y siempre con cuchillo. O balas, los demonios matan los toros con una bala en la cabeza. Hasta los pollos los balean. Así mataron a mi padre por defender a sus pollos, por defender a sus gallinas. Demonios que habitan tanto la sierra como la capital. No ha sido arriba, no ha sido arriba. Ha sido aquí, aquí en Lima. Lima es ahora como arriba, con sus demonios y sus muertos, y que pueden tener la forma de los aludidos senderistas o de policías y militares. Ellos también son demonios, dice el texto. Es inevitable relacionar sobre esta base a Una pequeña mirada con El trapiche, el cuento publicado por Watanabe en 1966, del que hay copias en la exposición, que trataba de una familia en una hacienda azucarera, donde morían los trabajadores y existía la creencia de que hombres misteriosos, terminada la molienda, robaban a los niños para aceitar la máquina con la grasa de estos. Hay una explicación sobrenatural a estos acontecimientos, ¿no?, que están terribles. La máquina real era vista como un artefacto devorador de índole fantástica, pero a otro nivel de lectura representaba una maquinaria social perversa de explotación, muerte y temor. Hay también una relación del trapiche con Alias la Gringa. Los personajes del trapiche sufren miedo y el protagonista, según dice el joven Watanabe en El trapiche, tampoco sabe por qué se siente vencido y largamente triste, a semejanza del personaje de Alias la Gringa. Podemos concluir que los guiones de Watanabe constituyen un corpus especialmente sólido sobre la percepción de la violencia en el Perú, a la vez que nos permiten tener una visión más nítida de la amplitud y coherencia de la obra del autor. Gracias. Buenas noches. Voy a hablar acerca de algunos rasgos de la escritura de Watanabe en la versión libre que hizo de Antígona, ¿no? Contextualizando un poco, el dramaturgo ateniense escribió esa pieza dramática en el año 441 antes de nuestra era para que sea representada en el Festival Ateniense en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Casi 2500 años más tarde, Watanabe reescribe ese texto en 1999 para que sea representado por un grupo de teatro en el marco del film del conflicto armado interno que atravesó el Perú. En la Grecia clásica, en el contexto en el que Sófocles compuso su tragedia, hubo dos formas literarias por excelencia. Por un lado, la poesía épica, ¿no?, cuyo máximo representante fue Homero con la Ilíada, la Odisea, y por otro lado, la tragedia, representada por Esquilo, Sófocles, Eurípides. Ambas formas estaban estrechamente relacionadas con la oralidad. Por ello, recurrían al verso y el ritmo, que hacía más fácil su memorización. La poesía épica se transmitía de manera oral y en el caso de las tragedias, su composición por escrito era solo la instancia previa para la puesta en escena. En ambos casos, los textos estaban supeditados a su actualización oral y corporal en determinado contexto. La poesía épica recurría a un rapsoda que narraba en espacios públicos las grandes epopeyas de la historia griega. La forma es principalmente narrativa, a pesar de que gran parte de los textos están conformados por el discurso directo de los personajes. Son largas narraciones que se iban contando por cantos a lo largo de los días. Por su parte, las tragedias recurren enteramente al discurso directo de los personajes, cada uno encarnado por un actor, quienes representaban las obras en anfiteatros durante los festivales. Si bien hay un coro que se encarga de la parte narrativa, por decirlo así, el peso está en los diálogos, con los cuales se representaban situaciones como si ocurrieran en el momento, y tenían una duración de aproximadamente un par de horas en que se tenía que mantener la atención del público. Lo primero que llama la atención del texto del poeta peruano es que, habiendo sido pensado para una puesta en escena, en vez de utilizar la forma dramática de la tragedia,
utiliza la de la poesía épica. Está escrito en verso, dividido en lo que podríamos llamar unos 22 cantos, más que escenas dramáticas, y estos cantos presentan estampas, imágenes. El texto tiene solo 4 acotaciones en total, sin contar la indicación final de telón. En ellas se apunta sucintamente la acción de algún personaje, excepto en la primera, que es una indicación temporal al final del fragmento 5. Se hace la noche, luego amanece. En cada uno de los poemas, les vamos a llamar, se explicita quién habla, mínimo 1 y máximo 3 personajes, por única vez y de manera monológica. Nunca llega a haber un diálogo o réplica propiamente dicha. Son 6 personajes en total: la narradora, Antígona, Creonte, el guardia, Hemón, el hijo de Creonte, y Tiresias, que es el ciego vidente. La narradora aparece en todos los poemas, menos en el 13º, en que habla solamente Antígona. Algo que sabemos por datos paratextuales, ya que no queda explícito en el texto mismo, del mismo modo en que no queda explícito tampoco en los textos homéricos, es que el texto fue escrito para una sola actriz, así como los poemas épicos fueron compuestos para ser cantados por un solo rapsoda. En ese sentido, y aunque no sé el ámbito que me corresponde acá, porque le va a corresponder a Miguel, se entiende que en la puesta en escena la actriz no haga caracterizaciones completas de los personajes que adquieren voz en la pieza, sino solo referencias indicativas, como lo podría ser un rapsoda. Pero más allá de ese detalle, el texto de Watanabe tiene el registro de la poesía épica de las grandes epopeyas. Los intensos diálogos de Sófocles se ven reemplazados por los grandilocuentes discursos de los personajes. Al privilegiar estos últimos, al privilegiar los discursos, el texto adquiere dimensiones de leyenda. Los parlamentos se vuelven edictos antes que opiniones humanas contestables y parciales. El espectador se ve enfrentado a grandes fuerzas que, cuando se oponen, más que ametrallarse la una a la otra, como en los diálogos de Sófocles, semejan estandartes que se plantan el uno frente al otro. Pero también hay momentos que no son de oposición, sino de soledad del personaje. Y en esos momentos, los monólogos nos permiten acceder a su interior, profundizan en sus pensamientos y emociones, de un modo que no ocurre en la tragedia de Sófocles. Esto ocurre en varios momentos, particularmente con Antígona y Creonte, y al final con el personaje de la narradora. Por todo ello, la transformación de los diálogos en monólogos es quizá uno de los rasgos más característicos de este texto de Watanabe, de esta adaptación que hace de la tragedia. Por otro lado, el rol del coro de la tragedia original pasa a la narradora, que es un personaje omnipresente que nos va describiendo todo lo que va ocurriendo en la historia. Aparece, como dije, en todos los cantos excepto en uno. Si bien se le da voz a los personajes principales, el marco en que aparecen sus parlamentos es la mirada de la narradora, haciendo que la propuesta tienda hacia lo monológico. La historia se narra como una epopeya, rica en descripciones y hechos trascendentales que se suceden uno tras otro. Bertolt Brecht hacía una distinción entre el teatro dramático y el teatro que él llamaba épico. El teatro dramático era el que describía Aristóteles en su Poética. Era un teatro que debía abordar cierto tipo de temas y apelar a la ilusión para llegar a la emoción del espectador. Brecht creía que este tipo de teatro no respondía a su contexto y por ello plantea un teatro que pueda abordar temas políticos y dejar de lado la ilusión para poder llegar a la razón del espectador. Mientras que en el teatro dramático aristotélico el espectador se ve envuelto en la acción escénica, en el teatro épico que postula Brecht, el espectador debe ser un observador que pueda tomar la necesaria distancia crítica para comprender los sucesos sin involucrarse con ellos y despertar su capacidad de actuar. El teatro épico no busca causar grandes emociones en el espectador, sino cambiar su visión del mundo presentando argumentos que den paso a la contemplación por sobre las pasiones. En vez de sumergir al espectador en un río de eventos que van llevando necesariamente de uno a otro, como en el caso de la tragedia de Sófocles, el teatro épico presenta las escenas de manera discreta, separadas y organizadas a manera de un montaje para que el espectador pueda analizar lo que ve parte por parte y establecer por sí mismo las conexiones. En ese sentido, el texto de Watanabe no cumpliría con las condiciones para ser una obra de teatro dramática, aristotélica, sino que se acerca más al planteamiento brechtiano sin llegar a ser propiamente teatro épico, en el sentido que le da el dramaturgo alemán. Para Brecht, el teatro y el arte en general son instrumentos de cambio social.
Esta es una visión compartida con Yuya Chkani, un grupo artístico que hace teatro político desde su fundación en 1971. Por ello, no es de extrañar que en las circunstancias del fin del conflicto armado decidieran realizar una obra que nos haga comprender la coyuntura con detenimiento. No es casual que el mismo Brecht haya escrito su propia versión de Antígona, recontextualizada en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, para abordar el tan actual tema de la necesidad de la desobediencia civil frente a las decisiones de los gobernantes que van en contra del bienestar del pueblo. Pues él dice que el teatro permite pensar sobre el comportamiento del hombre, sus opiniones y las consecuencias de sus actos de manera práctica y orientada a cambiarlos. Y si bien en este caso no hubo una recontextualización, en el caso de Watanabe no hubo una recontextualización explícita a la coyuntura local, se mantienen las referencias de Grecia, la decisión de hacer la obra en ese momento fue claramente política y en ese sentido acorde con el espíritu brechtiano del teatro. En términos formales, lo que más resalta es el tratamiento del argumento, en que las acciones no se siguen una a otra por una necesidad causal inevitable, sino que se presentan en escenas separadas, ordenadas por reglas más bien estéticas, si bien cronológicas. Es una composición más parecida a la música que a la dramática aristotélica. No hay un clímax dramático como tal, y los cantos nos presentan escenas más bien contemplativas, descriptivas y reflexivas. El canto 4, cito, la narradora dice: la muchacha, más niña que mujer, sentada en aquel patio. Qué abatimiento tan serenamente llevado. Hermana de los dos muertos, del honrado con sepulcro y del otro, afrentado sin él, mira distante nuestro paso. La culpa que sentimos está en nosotros, tebanos, no en la intención de su mirada, porque nadie, ni el consejero más sabio, se atrevió a refutar la orden de Creonte, que es dañosa para nuestra alma. ¿Qué cosas arden en tu corazón, Antígona? ¿A dónde vuela tu resentimiento, muchacha? ¿A Zeus, que ha descargado sobre tu familia cuanto dolor hay en el mundo, o al rey que ahora se ensaña con tu hermano? Se escucha más bien como un poema, antes que como una escena. Son, como dije, estampas. Empieza con la imagen de la muchacha sentada, se indica dónde está, el lugar físico, el patio, y luego nos dice dónde está, pero en términos de su situación, en términos más generales. Y eso nos lleva a entrar en sus pensamientos y sentimientos a partir del uso de preguntas retóricas. No hay acción, más bien hay imagen y reflexión. En ese sentido, es un poco más cinematográfico el texto de Watanabe. Algo parecido se presenta en el siguiente canto, cito, es el canto 5. La narradora dice: los dioses te hicieron nacer hembra, Antígona. Poco puedes hacer sino obedecer las leyes, así caigan sobre los muertos, como sobre los que vivimos todavía. Tienes el corazón puesto en cosas ardientes, en deseos de desobediencia que a otros helarían o convertirían en estatuas del miedo. Descansa, deja que el sueño sea apacible tregua mientras transcurre la larga noche. Duerme. El espectador va enterándose de la historia no a través de diálogos entre los personajes, sino a partir de cuadros separados que han sido montados de modo que van componiendo una línea narrativa, que no avanza con el ímpetu de la tragedia de Sófocles, sino más bien a paso lento, de modo que se pueda ir captando el peso de lo que va ocurriendo. Watanabe ha trasladado fragmentos del texto original de un lado para otro para recomponerlos y contar los sucesos de manera reflexiva, profundizando en su impacto humano. En ese sentido, eso es lo que buscaba Yuya Chkani al hablar de los efectos de la guerra interna. El montaje, según algunos de los textos que ellos tienen, surgió a partir de entrevistas hechas a las mujeres afectadas por esta guerra interna. Entonces, estos cuadros le permiten al espectador contemplar, ver, en vez de dejarse llevar por el ardor del debate dialogado. El montaje fue ideado para ser llevado a las comunidades y cumplir una función purificadora. Por si acaso. La opción es casi ritual. Hay una mirada que transmite, que procesa y habla, que se va dando cuenta y al hacerlo sana. Este proceso de sanación tiene, además del componente escénico, un componente textual que recae en la dramaturgia. Al final del texto de Watanabe, y a riesgo de cometer un spoiler, la narradora revela que es Ismene, la hermana de Antígona.
Esto es crucial para los efectos prácticos del montaje en tanto ritual. Es la hermana quien ha visto todo sin poder hacer nada. Ella es librada de la muerte por Antígona cuando Creonte la quiso condenar como cómplice, y el espectador ve a través de los ojos de la hermana, de la que ha nacido del mismo origen, pero no ha sufrido lo que la otra, ni se ha atrevido a revelarse como la otra. No es un montaje visual en tanto que el espectador vaya a ver los sucesos que están ocurriendo frente a él, porque los sucesos ya pasaron. Cito, al final, al principio del último canto, la narradora dice: «Las muertes de esta historia vienen a mí, no para que haga oficio de contar desgracias ajenas. Vienen a mí, y tan vivamente, porque son mi propia desgracia. Yo soy la hermana que fue maniatada por el miedo». La narradora nos cuenta lo que ha pasado a partir de una mirada que ha podido ver los hechos de primera mano, por así decir. Ella parece como una narradora prácticamente omnisciente, pero a la vez testigo de todos los sucesos. En ese sentido, el enfoque de su mirada es un tanto cinematográfico. Más que para una obra de teatro, el texto de Watanabe parece hecho para una película. Cada canto puede ser visto como un cuadro, con imágenes sugeridas, que probablemente tengan su origen en algunas de las entrevistas hechas por Teresa Ralli, la actriz para quien fue escrita la obra. Es un texto en el que se siente el proceso colaborativo realizado para su producción. La mirada cinematográfica es como el guión de una película cuadro por cuadro. Ismene mira a Antígona sentada meditando, a Hemón caminando desesperado, pero uno de los fragmentos que me parece más cinematográfico es el del inicio del canto 9. La narradora dice: «Era la medianoche y el palacio de Creonte parecía un barco anclado y seguro. El viento había amainado y las antorchas se consumían como llama inmóvil y azul. Contemplando el edificio, pensé en los modos del poder. Un hombre inmisericorde duerme entre sedas, me dije. De pronto, en la habitación más alta se encendió una luz y otra luz, y vi a Creonte caminar y caminar turbado. ¿Lo despertó un mal sueño o el escozor de la desconfianza que tiembla en la piel de todo tirano?». Entonces, estas imágenes que nos transmite la narradora parecen más ser las de una cámara de cine. Y solo vemos a través de la voz de la hermana. Es una obra en la que prima lo oral, no tanto lo escénico como tal, ¿no? Es alguien contándonos algo, ¿no? Y en ese sentido se aleja hasta cierto punto del teatro épico brechtiano, porque el oral sí nos permite sentir, ¿no? Si bien hay una narradora que nos permite tomar distancia, el hecho de que la focalización de los hechos se dé a través de Ismene, que hasta cierto punto participó de los sucesos, hace que esta posición determinada e involucrada que mira los hechos, la que mira a la hermana y al tío tratando de comprenderlos a partir de los sentimientos que causan en ella, y es su voz la que lo hace llegar a nosotros. La voz es un medio que no puede separarse de su timbre, que no puede separarse de su emoción, no puede darnos la objetividad de la mirada directa, es necesariamente subjetiva y por lo tanto involucra al espectador, que solo puede acceder a los sucesos por medio de ella. Si bien la tragedia de Sófocles parece poner el acento trágico en Creonte, quien por tomar una mala decisión en contra de los dioses acaba sufriendo la muerte de sus seres queridos, en este caso el acento está en Ismene, la narradora, y en su necesidad de expiar su falta de acción. La protagonista acaba siendo Ismene, ya no Creonte, y por lo tanto la obra adquiere otro sentido. Ya no es tanto la tragedia del mal gobernador, sino la necesidad de expiación de los ciudadanos o hermanos que no hicieron respetar la ley de los dioses. Por eso Watanabe introduce el recurso de la máscara mortuoria de Polinices, algo que no aparece en la tragedia original. Creonte manda hacer una máscara mortuoria del sobrino muerto e Ismene la roba. Al final del texto, ella la utiliza para hacer 3 libaciones en su honor y así expiar su culpabilidad. Termina diciendo que será el recuerdo permanente que la torture y la avergüence. Eso no figura en el texto, pero en el montaje la actriz rompe la máscara y dejaré a Miguel que nos dé sus alcances al respecto de esa ruptura. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Siempre es un placer venir a la Casa de la Literatura, porque siempre hay un evento
te desafía, que nos desafía, como en este caso. Todos sabemos que el teatro es un hecho efímero, que su finalidad es que se realice un acontecimiento, un hecho irrepetible, que tiene fecha de caducidad, que empieza y termina. Y no deja de ser extraño para mí escuchar un sesudo análisis del resultado final, ¿no? De lo que ya está escrito, de lo que queda. Y yo como viejo teatrero siempre reclamo la necesidad de que podamos tener una historiografía del acontecimiento, ¿no? Es decir, que lo que quede como memoria de los acontecimientos escénicos no sea solamente el texto, sino que también de alguna manera generar una historiografía del cuerpo, del proceso, del trabajo del actor, y de alguna manera que dé cuenta de las maneras como se llegan al texto final, ¿no? Y de eso quisiera hablar un poquito, compartir de la cocina previa, del trabajo anterior al resultado, cómo llegamos a esta obra. Conocíamos a José Watanabe porque admirábamos mucho su poesía, y algunos libros como Cosas del Cuerpo han sido fundamentales en los talleres, en los procesos de generar imágenes, en los cursos en la universidad y en el mismo proceso de entrenamiento de los actores. Cosas del Cuerpo ha sido un libro fundamental para acercarnos. Se dice también que Watanabe sabe contar historias y que cada poema de alguna manera tiene una relativa autonomía y puede ser un cuento por su valor narrativo. Pero sin embargo, producir un producto, generar un producto para ese acontecimiento escénico, que es el hecho teatral, desde nuestro punto de vista del teatro no es suficiente aquello que está dicho, sino aquello que genera un vínculo, una relación, que está dado por el actor que pone el cuerpo y a través del cuerpo genera un cambio de energía, una circularidad entre lo que determina el teatro, que son las relaciones entre la escena y lo que sucede en la escena y lo que sucede en el espectador, ¿no? Quisiera hablar un poquito del contexto. Ya se ha dicho, Yoyo Ascani desde sus orígenes, hace 48 años ya, es un montón de tiempo, nos propusimos hacer un teatro que dé testimonio de nuestro tiempo. Nosotros, si se analizara la obra de Yoyo Ascani por los personajes que ha creado o por lo que son los parámetros del teatro hegemónico, diríamos que ahí no ha habido teatro, porque no han habido personajes, no ha habido una obra escrita que fue montada después, sino nosotros postulamos una suerte de concepto de actor testigo de su tiempo, o sea, un actor que a través de lo que crea va dando testimonio, y un testimonio del acento épico del que hablabas, y el acento narrativo que viene de Brecht y que viene también de Peter Weiss a través del teatro documento, está muy presente. Es decir, antes que el personaje, la presencia, lo narrativo que va dando cuenta de determinados procesos. En ese contexto, Teresa Ralli plantea hacia finales de los 90 un deseo de hacer Antígona, ¿no? En Yoyo Ascani tenemos obras colectivas que corresponden a todo el grupo, y también los actores hacen propuestas, y es también una estrategia para que al interior del grupo los actores no tengan que irse del grupo para hacer sus propios proyectos, sino tener también al interior mismo del grupo un espacio para desarrollarlos. A mí me pareció muy extraño cuando Teresa plantea que quería hacer una Antígona, ¿no? O sea, Yoyo Ascani, que tiene desde su nombre, ¿no? Es una palabra quechua que quiere decir estoy pensando, estoy recordando, y que la vida del mundo andino, la máscara, la danza tradicional, los temas han marcado el derrotero de nuestra propuesta. Que Teresa plantea hacer una obra Antígona, a mí me parecía muy raro, muy extraño, ¿no? Un día yo le dije, bueno, cuéntale a tus compañeros lo que quieres hacer, y entonces ella trajo una silla, me miró con odio, porque decía, me estás obligando a que yo fundamente lo que quiero hacer. Entonces, pero lo hizo bien su tarea, ¿no? Nos contó, hizo toda
los estudios que habían contado de las Antígonas, y entraba y salía de los personajes. Entonces ella, en ese esfuerzo de narrar, puso los cuadernos en el piso y todos sus documentos, y entraba. Es entrar y salir. Anoten ese punto, me parece interesante para el comportamiento escénico que más adelante propone, entrar y salir del personaje, o sea, la actriz que narra y la actriz que entra en el personaje. Esa zona de frontera porosa en la que está la voz de la actriz y la voz del personaje. Yo vi esa silla y confieso que me convenció que ahí había un proyecto, incluso un proyecto de puesta en escena con el único elemento que se quedó hasta el final, que fue la silla. Pero fue por esta suerte de conferencia escénica que después hemos venido desarrollando y que hemos presentado ya algunos de esos trabajos en la Casa de la Literatura. Pero no era suficiente que un grupo de creación colectiva resuelva enfrentarse a un monumento de la tragedia, de la dramaturgia, como puede ser un trabajo de Sófocles. Lo primero que hicimos fue tocar la puerta de una mujer que admiramos mucho, que fue Blanca Varela. Fuimos a buscar a Blanca Varela porque pensábamos que ella debería escribir la obra para nosotros. Nos recibió en su casa de Barranco, fue muy amable, pero nos dijo: chicos, yo no tengo tiempo. Yo les recomiendo a este muchacho Watanabe, ¿por qué no lo buscan? ¿No? Él seguramente va a estar interesado y él lo haría muy bien. Y fue así que buscamos a José Watanabe, y Teresa ya tenía improvisaciones, ¿no? Improvisaciones. Yo le había pedido que cuente la historia como si la contara a un grupo de mujeres en el campo, como si lo contara en una universidad, en fin, diferentes contextos con sus propias palabras, y ella hacía improvisaciones, contaba la historia, solamente desde la idea de apropiarse de la narrativa y de poder hacer la suya, ¿no? En ese momento es que entra José, ve las improvisaciones, conecta con nosotros, conecta muy bien. Teresa invita a mujeres, madres, esposas que estaban organizadas en Lima, que habían tenido familiares desaparecidos, víctimas del conflicto armado interno, y era muy curioso porque las señoras se sentaban en la silla, que fue el elemento de Teresa, y nos contaban desde ahí su historia, y nosotros en el otro lado de la platea escuchábamos lo que ellas nos contaban, y para ellas era muy, muy interesante verles el rostro cuando decíamos que esta historia se contaba ya hace más de 2500 años en el mundo, ¿no? Era la sorpresa de estas señoras de ver cómo los temas que ellos traían tenían también antecedentes en otros contextos. Al principio hubo la tentación de llamarle Antígona Huanca, porque pensábamos ponerle un contexto andino, ¿no? Pero después pudimos prescindir totalmente de cualquier cita de identidad local o regional y menos andina, y nos afirmamos más bien en el conflicto, en buscar una convención. Hemos discutido mucho con José cuál sería la convención. Recuerdo que una de las convenciones que más nos gustaba era pensar en quien contaba la historia de una periodista que en una cabina temporal, encerrada en el tiempo, le llegaba información a través de un hilo que llegaba a la cabina, y ella daba esa información. Un día Pepe dijo: acabo de leer una novela que tiene esa estructura y no la voy a usar porque van a pensar que me he copiado de ese esquema, de esa estructura, ¿no? Entonces seguimos trabajando, hasta que un día dijo: pero yo hago poemas, ¿por qué no hago poemas sobre Antígona? Ya antes él nos había presentado fichas con pequeños, como él ha trabajado sus guiones, ¿no? Para el cine, fichando los temas, fichando el hilo conductor, los posibles hilos conductores, los momentos, las escenas o los eslabones, como llamamos nosotros en Yuyascani. Y después él dice: bueno, yo voy a probar a hacer poemas, ¿no? Y fue para nosotros extrañísimo, poemas. Nos miramos con Teresa, quedamos como, no nos imaginábamos que podían ser poemas. Entonces comenzaron a llegar los poemas. La obra no llegó. Los 24 poemas, los 22 poemas no llegaron juntos, llegaron por separado. A partir de las fichas hacía los momentos.
Y a mí lo que me parece muy interesante es el trabajo compartido, ¿no? A partir de esa experiencia nosotros hemos empezado a hablar en Yoyascani de la memoria compartida, porque estaba la memoria de estas señoras que venían a testimoniar, estaba el texto de Sófocles, estaba la memoria de Teresa y las razones de hacer la obra, y estaba José también con sus propias imágenes, ¿no? Y no necesariamente hacíamos explícitas las imágenes que cada uno de nosotros que estábamos en el proceso teníamos, porque si no, quizás la puesta en escena hubiera sido unívoca, hubiera ido en una misma dirección. Otro elemento importante fue que contar que Teresa vive frente a la residencia del ex embajador japonés, donde fue tomada durante a fines de los 90 por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Y ella pudo ver desde el quinto piso de su casa todo lo que sucedía en la casa del embajador. Y esa memoria se cruzaba en los momentos en que José nos traía algunos poemas. Por ejemplo, yo le pedí a Teresa que haga una secuencia de acciones físicas, porque siempre la acción, cuando pensamos en teatro tenemos que pensar en acción y tenemos que pensar a partir del cuerpo, de lo que el cuerpo, el poner el cuerpo del actor o la actriz en este caso, nos va a dar una información determinada, ¿no? Entonces yo le decía, construye una estructura física donde tú cuentes lo que estás viendo desde el quinto piso de tu casa, lo que sucede frente a la embajada, que realmente era alucinante la cantidad, los cientos de periodistas extranjeros, los vendedores ambulantes, la gente que venía a celebrar los cumpleaños de los rehenes, venían con mariachis, venían brujos con santos a hacer rezos, era increíble lo que sucedía. Entonces ella, a partir de esa imagen, crea una estructura corporal y les voy a leer uno de los textos con los que se cruzan las imágenes que ella dice, ¿no? Un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo en orden, un rey que gobierna y un pueblo que labora calmo. No vería las turbulencias debajo del agua mansa. ¿Quién lo diría? Que una muchacha está muriendo por piadosa. ¿Quién le informaría de que el joven iracundo que sale de palacio se arrancaría la piel si con ello dejara de ser hijo del rey? La frase clave acá es: un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo en orden, un rey que gobierna y un pueblo que labora calmo. Es decir, el cuerpo de Teresa estaba aludiendo a las imágenes que ella veía desde el quinto piso de su casa en el Perú, en Lima de ahora, ¿no es cierto? Pero el texto nos refería al texto original, ¿no? De esa manera pudimos trabajar muchos poemas que, como repito, llegaron de uno en uno, no llegaron en bloque, ¿no? Y siempre cuidando que el comportamiento escénico no ilustre lo que ya el texto dice, ¿no? Por ejemplo, otro momento yo le pido a Teresa, haz una improvisación donde me hables de una mujer que llega, tú misma, llegando a la playa y hace un trabajo físico a partir de ahí, ¿no? Entonces, ella dice, hace la acción física, y cuando hace la acción física, yo le doy una ficha de José, un poema Watanabe, que dice, Tiresias, el anciano vidente. Otra vez he venido hasta ti, Creonte, para pedirte que hagas humilde silencio y escuches cómo vienen las furias del Hades y de los dioses. Se acercan veloces y vengadores y tú eres la presa ineludible. Las acciones de Teresa aludían al juego de una mujer que está haciendo un castillo al borde del mar, ¿no? Jugando con la arena, pero contrastar ese comportamiento escénico con este texto de esta suerte de adivinador que podría estar tirando los bucios o leyendo la mano o
o tirando cartas, ¿no? que te remiten a una suerte de momento de adivinación, genera ya en el espectador una otra lectura, ¿no? Que no es ni la primera ni la segunda, sino ya es lo que aparece en la lectura del espectador, una otra dimensión, digamos, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso, ¿no? Yo no puedo ver la obra solamente como el resultado final del texto, sino me parece, tengo las imágenes muy presentes de cómo fue la negociación cada día de cada poema y de cómo esos poemas se ponían en la obra. A mitad del proceso es que nos preguntamos quién era esa narradora, que nos parecía importante por esta condición de actor testigo, del que les decía yo, que es algo que exploramos permanentemente en Yuyascani. Y nos dimos cuenta que José trajo un día la propuesta y él dijo, es la hermana, o sea, la protagonista no va a ser Antígona, sino va a ser Ismene, ¿no? Que eso se sabe al final, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con esa decisión, es una decisión que tiene que ver con el contexto político. Si esa obra se hubiera hecho en los inicios del conflicto armado, posiblemente la heroína, ¿no es cierto?, Antígona se hubiera remarcado esa característica heroica del personaje. O sea, cuando no sabíamos bien de qué trataba, o sea, no hemos tenido claridad lo que pasaba en el conflicto armado interno, qué sucedía. Al principio no había mucha claridad, o sea, ese proceso de ver cuáles son esos actores armados que se enfrentan y cómo encontrar en esa conflictividad matices, eso es un proceso que ha sido posterior. Entonces, esa identificación con Ismene como la hermana que se acobardó, que no hizo a tiempo lo que tenía que hacer, yo creo que conectaba mucho con cómo nos sentíamos los peruanos después del conflicto armado. O sea, de preguntarnos qué no hicimos cuando seguramente tuvimos algo que hacer, por qué contemplamos, sobre todo los limeños, ¿no es cierto?, por qué contemplamos el conflicto armado desde lejos, desde afuera, desde Lima, y no supimos hacerlo a tiempo, ¿no? Entonces, eso hacía que la obra se convierta realmente en tú hablabas de sanación, yo creo que había una catarsis también entre los momentos de catarsis, de alguna manera no nos interesa provocar emociones de ese tipo en el espectador. Tú has hablado ya de la diferencia entre Brecht y Aristóteles, ¿no? Y has hablado claramente de lo que Brecht postula como teatro épico, y nosotros estamos más cerca de plantear un teatro donde el espectador no pierda su capacidad de pensar en aquello que está mirando de manera crítica. Y sin embargo, a pesar nuestro, los finales de la obra se convertían en eventos, la gente se abrazaba, la gente se conmovía mucho. Y tuvimos que aceptar esa realidad, ¿no?, que iba más allá del control o de lo que nosotros podíamos hacer con la obra. Yo creo que el acierto de José de pensar en que la narradora sería Ismene, y que se revela al final, no solamente es un elemento sorpresivo, sino también de una autoidentificación con el espectador, ¿no? Y eso ha sucedido también en el interior, porque esa obra fue presentada junto con Rosa Cuchillo de Óscar Colchado Lucio y Adiós a Ayacucho de Julio Ortega, en todas las actividades previas a las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, incluso en el mismo periodo de las audiencias públicas de la CBR se presentaron esas tres obras. Y fue muy interesante frente a cualquier prejuicio que uno puede tener frente a un espectador ayacuchano, por ejemplo, o de Apurímac, que podríamos pensar que no podía acceder a un texto de este tipo. Realmente hemos tenido ahí unas funciones muy de gran impacto con los espectadores, ¿no? Y a nivel simbólico también muy fuerte. Recuerdo una función en Guanta, por ejemplo, donde la Marina de Guerra tenía un lugar ahí donde habían habido entierros, un sitio muy fuerte. Ahí en ese mismo contexto se presentó la obra, ¿no? Y muchos sitios de ese tipo. Entonces, lo que me hace pensar en todos
la complejidad de este proceso y de agradecimiento por este encuentro feliz con el Guata, como le decíamos nosotros, para lograr una obra que está muy lejos de ser una obra de un escritor solitario que está en su gabinete creando una obra y que te entrega el texto, ¿no? Sino que está realmente escrita en el espacio, con la actriz y con el director, con los testimoniantes, y que está presente también en el mismo proceso de creación. Y lo cual no dice muy bien, más bien, de esa buena actitud que él ha tenido. Y yo creo que le da mucho más valor al texto que él tiene. Bueno, esto para empezar, y yo creo que con las preguntas que tengan ustedes podamos completar. Hay preguntas para empezar a conversar con cada uno de nuestros participantes. Preguntas de ustedes, desde el público. Una pregunta. Estaba diciendo durante la conferencia que querías quitar todo sesgo andino, me parece, todo sesgo andino para poder tener esta puesta en escena, ¿he entendido? O así lo entendí, ¿cierto? No, la idea era que nos dimos cuenta que para hablar del país no necesitábamos ponerle necesariamente una pollera, una yigya y una música que cite de manera explícita el contexto andino. No fue necesario, ¿no? Al principio nos imaginábamos que, siendo una obra que viene de Yuyascani, tendría que ser posiblemente así, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, nos ha pasado también con un reciente trabajo que es Carta de Chimbote, dedicada a José María Arguedas, en el cual estuvimos mucho tiempo trabajando con máscaras, con vestuarios, y al final nos quedamos con una lectura de cartas, y la obra es una propuesta de un acercamiento a Arguedas en su último periodo de su vida, a partir de las cartas que él hace a su psicoanalista Lola Hoffman y a John Murra. Entonces, acá sucedió algo parecido, ¿no? O sea, no tenía que ser la cita explícita, a eso me refiero. O sea, el personaje no está vestido como una mujer andina, sino el vestuario, que fue parte también del proceso, el creador del vestuario estuvo en el proceso, tuvo que ver más bien con generar un elemento que pueda ayudar a narrar y entrar y salir de los personajes, o sea, que pueda ser más funcional a la puesta en escena, ¿no? que un indicador de identidad cultural. Buenas noches. Entonces entiendo que la obra fue concebida pensando en el público. O sea, voy a qué hubiese pasado si esta obra se hubiese presentado en otra realidad. Hubiese sido, el público hubiese asimilado de la misma forma el mensaje, o de repente habrían relacionado más directamente la obra a la novela original. Eso por una parte. Y por la otra, quería saber si para utilizar una obra literaria o una obra literaria se necesita el permiso del escritor o del autor. Yo no me puedo desligar del contexto, ¿no? Siempre que hacemos un proyecto escénico, tiene que ver con la obra anterior generalmente, porque ese es un teatro de grupo, Yuyascani, y el vínculo con el espectador para nosotros es muy importante. Lo que sucede en la experiencia con el espectador, los pendientes de la obra, ¿no? que de la obra que pasó, y de qué manera eso nos pone también nuevas preguntas, ¿no? Entonces yo no me podría desligar. Incluso lo que he tratado de explicar ahora era como si esa obra se hubiera hecho posiblemente 20 años antes. Realmente el tratamiento hubiera sido seguramente muy diferente ya cuando el conflicto armado había terminado, ¿no? O sea, no me puedo desligar de ese contexto. También nos hicimos muchas veces la pregunta, Teresa se hizo la pregunta por qué ella iba a contar la obra en muchos momentos de crisis, porque
Un proceso creativo siempre pasa por momentos de crisis. Ella se hizo la pregunta de si somos un grupo, ¿por qué todo el grupo no hace la obra? ¿Por qué tengo que seguirla haciendo yo? Lo decía ella, a pesar de que ella había hecho la propuesta. Y después lo entendimos, ¿no? Entendimos que era un homenaje a las mujeres, ¿no es cierto?, que habían sido tan importantes en la organización, en el acompañamiento y en la denuncia y en la búsqueda de justicia y verdad, ¿no? Entonces, esa centralidad en una mujer que sea la que encarna esos personajes era el homenaje a muchas mujeres como Raida Cóndor, como Mama Angélica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me puedo olvidar del contexto, del momento en que surge una obra, ¿no? Además, nunca hacemos una obra pensando en que sea universal, que todo el mundo la vea. Pensamos en un público específico y en un momento, ¿no? Un segundo antes de que tú presentes tu pregunta, ¿quieres dar alcance sobre derechos de autor, Roberto? Emilio, ¿tú tienes alcance sobre eso? Yo entiendo que hay un concepto de obra derivada que digamos, operaría para pensar qué pasa cuando uno trabaja con una obra, vamos, literaria para el caso inicial, ¿no? Por supuesto, habría que ahí que pensar un poquito más ya específicamente, si estás trabajando con un texto tan antiguo, evidentemente no tienes que pedir la autorización a nadie. ¿Qué pasaría si se está trabajando con una obra contemporánea? No sé si ustedes tienen luces ahí al respecto. No conozco los años específicos, pero hay 70 años, ¿verdad? Sí. Así es, eso es lo que yo también conozco, ¿no? Sí. Buenas noches. Quisiera preguntarle tres cosas. La primera, acerca de si llamaría o estaría de acuerdo en considerar la puesta de escena de Antígona de Watanabe como un teatro político en sí, o más bien sería como que para qué tipo de público está dirigido esta obra, solamente para los ciudadanos que han vivido en ese contexto histórico, porque hay una versión también de Jean Anouilh que hace Antígona y está referido en el contexto también histórico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en donde deja a los dioses, ¿no? No hay un ente divino que Antígona se apoye. Y Watanabe sí, ¿no? Cuenta con los dioses, los pone en la obra. La diferencia en la Antígona de Sófocles y de Watanabe, también quería saber de que por qué Watanabe hizo a Creonte reflexivo, o sea, se arrepintió de la decisión que tomó en primer instante de matar a Antígona, y Sófocles no, ni Jean Anouilh, ¿no? Su Creonte era soberbio. Bueno, Jean Anouilh lo llamaba Creón, pero en Watanabe su Creonte es reflexivo, o sea, se toma el tiempo de decir, oye, estoy mal, hay que cambiar de idea, entonces voy a aceptar lo que tú me dices, Tiresias. Y también en la tercera nos estaba hablando acerca del entrenamiento corporal que hacía con la poesía de Watanabe, de Cosas de Cuerpo, su poesía. No sé si nos podría un poco compartir más de esa experiencia, porque soy un estudiante de teatro y estoy muy interesado bastante en la investigación corporal, de acuerdo a cómo yo lo puedo llevar a escena la poesía. Me interesa bastante en el tipo de conocimientos corporales. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, para la tercera pregunta yo diría que deberíamos hacer un taller, porque es la única manera de hablar del cuerpo es realmente poniendo el cuerpo, ¿no? Pero lo que podría decir, sí, ¿por qué recurrir a un poeta para esa búsqueda? Porque generalmente, digamos, nuestra preocupación en el teatro es que aquello que hacemos en el espacio escénico no sea un pleonasmo con lo que ya el texto dice, ¿no? Es decir, si yo digo, por ejemplo, apaga la luz, te llamo más tarde, tengo hambre, me duele la cabeza, o sea, estoy poniendo
mi cuerpo al servicio de lo que ya está diciendo mi voz, mi palabra, ¿no es cierto? Entonces, este recurrir a la imagen poética nos permite generar una autonomía y generar un universo que no sea unívoco, que no vaya en una sola dirección, y nos permite explorar imágenes que después las cotejes con el texto y pueda generar lo que yo diría una tercera mirada, que es la del espectador, ¿no es cierto? Que ya no es el texto del actor, sino que es lo que el espectador lee. Y esa dimensión polisémica que puede tener el cuerpo y que en lo que construye en el espacio, y que no sea solamente la ilustración directa y que una obra se convierte en un dime que te contesto, ¿no? O sea, y la vida no es así. Porque, por ejemplo, uno cuando habla, el silencio, el subtexto, la distancia, el espacio, todo eso tiene que ver con la escritura, que es finalmente con la escritura escénica, con la escritura en el espacio, ¿no? Que son las relaciones que se construyen con el espectador y que construye el actor y el espectador, ¿no? En ese sentido, la poesía de Watanabe es muy rica, ¿no? Él cuenta también cómo aprendió haikus a través de su padre. Entonces, su padre lo entrenó en los haikus. Entonces, el haiku te permite también una estructura de pensamiento y te desafía que a nivel corporal no puedes ilustrar un haiku, ¿no es cierto? Tienes que pensar en otra dimensión. Entonces, te problematiza el cuerpo en el espacio, ¿no? Y si tú lees cosas del cuerpo, realmente es fantástico como un universo simbólico para crear. Los orientales hablan de que el actor debe ser un creador de metáforas, ¿no? Es decir, yo creo que y las metáforas que crea con su cuerpo en el espacio, y también con su palabra, con su canto y con su presencia, ¿no? No solamente la ilustración directa a lo que el texto dice, ¿no? Ese es frente a la tercera pregunta. Entonces, pero eso lo podemos entender mejor directamente en el espacio, trabajando con nuestro cuerpo, ¿no? Sobre el tema de ¿por qué nos interesó? Nos interesó particularmente por el tema del enterramiento, por los cuerpos insepultos, ¿no? O sea, si hablamos de cifras, por ejemplo, en el informe final de la Comisión de la Verdad, se calculaba que habían alrededor de 5.000 o 6.000 desaparecidos, ¿no? Las recientes cifras del Ministerio de Justicia del año pasado nos habla ya de 23.600 posiblemente, ¿no? Y todavía hay mucho tema de tumbas clandestinas, tumbas que no han sido, que no han pasado por un proceso de exhumación, y cuerpos que todavía no son devueltos a sus familiares. O sea, yo creo que ese cuerpo sin enterramiento, el cuerpo desaparecido, el cuerpo ausente como resultado del conflicto armado, es un pendiente que tenemos los peruanos. Entonces sí nos interesaba pensar en este cuerpo insepulto de dos hermanos que se enfrentan en la guerra, y que uno sí tiene derecho al enterramiento y el otro no tiene derecho al enterramiento, ¿no? Entonces era ese tema, y yo creo que por eso la vigencia de ese texto de Watanabe, ¿no? Porque nos alude a un pendiente que tenemos y que seguramente hay mucho que recorrer y mucho que compartir, ¿no? Respecto tú hablabas en tu primera pregunta sobre el teatro político. Yo creo que el teatro siempre es político, porque todos tenemos responsabilidad por lo que pasa en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ya sea porque accionamos directamente en una dirección, ¿no? Lo cual no significa hablar desde un partido político, sino desde las decisiones que nos competen a todos por nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Entonces, en el caso de Yuyascani, sí, nuestro teatro ha planteado posturas de discusión, planteamientos políticos incluso más explícitos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y creo que lo seguimos haciendo, ¿no? Pero creo que finalmente el teatro siempre es un espacio político. Roberto, ¿te gustaría agregar algo? Sí, con respecto a lo de Creonte, porque dramatúrgicamente esta propuesta de Watanabe no es sobre Creonte, es sobre Ismene, ¿no? Entonces,
En el caso de Sófocles sí, pues, ¿no? Es la tragedia de Creonte. El protagonista, el que usaría la máscara del protagonista en la época griega habría sido Creonte, no Antígona, ¿no? En cambio, en el caso de la obra de Watanabe, la que sufre por no haber apoyado, por no haber estado ahí, es Ismene. Entonces, en ese sentido, no es que dé igual, pero el hecho de que Creonte ceda, hace que Ismene suba, ¿no? O sea, que dramatúrgicamente Ismene sea la que lleva el peso de la tragedia, ¿no? Entonces, por ahí pienso que puede ser el asunto. Sí, es cierto, perdón, me olvidé de comentar eso. Claro, como es una versión libre, exacto, lo que tú dices es así, y fue así, pero él además quería darle complejidad al personaje, ¿no? No lo quería hacer unívoco, ¿no? Quería plantear no un blanco y negro, sino también quería plantear un personaje que duda, que se confronta, ¿no? Que puede cambiar de opinión. Lo mismo creo que hace con los guardias también, ¿no? Los guardias de Sófocles son los guardias de Sófocles son solamente seres que son miedosos con Creonte. En cambio, los guardias que plantea Watanabe son guardias muy responsables y muy conscientes, ¿no? En querer hacer muy bien su trabajo. Y en eso los guardias son muy, o sea, como que los obreros que quieren cumplir con el jefe, ¿no? Y le dice, yo estoy aquí, ¿no? Y pase lo que pase, me hago responsable. En cambio, Sófocles, los guardias eran como que yo no tengo la culpa, le tocaba al otro guardia, entonces, y Anuil también, ¿no? Recae en el miedo cuando dice, tengo hijos, tengo mamá, tengo una señora que alimentar, entonces no me mate, ¿no? Sí, eso también quería aportar. Buenas noches, mi nombre es Daniel y quería consultarles, estamos hablando de obras literarias que ha pasado por una adaptación al teatro o al cine, ¿no? Bueno, yo ahora me encuentro en una situación en la que tengo una obra que ha sido pensada para radio, o sea, que es totalmente oral, construida pensando en que va a ser sobre todo escuchada, y nos encontramos ante el desafío de pasarla a un largometraje. Entonces quería preguntarles ¿qué distinguiría o qué características tendría que tener esta adaptación para el largometraje, ¿no? para una versión cinematográfica, y qué no le debe faltar? O en todo caso, ¿qué de todas maneras debería tener? Siempre es difícil dar consejos, ¿no? Lo que yo plantearía, de acuerdo a lo que he expuesto al inicio, ¿no? Es que si quieren contar una historia, cuenten la historia, ¿no? Con los recursos que les da el medio que han elegido para contar, ¿no? Y que esa historia que ustedes cuenten en el cine dialoguen con la historia que cuentan en la radio, ¿no? Que serán textos seguramente diferentes, van a ser textos diferentes, ¿no? Es más, ¿no? Aunque ustedes mismos hagan la adaptación, van a hacer la adaptación en un contexto distinto, ¿no? Años después, para otro medio, con otro lenguaje, con otros códigos, ¿no? ¿no? Cuenten esencialmente lo que quieren contar, ¿no? con ese otro medio, ¿no? En este otro contexto, ¿no? Y esa obra será una obra independiente hasta cierto punto de la primera, ¿no? Pero podrá establecer con la primera, ¿no? algún tipo de relación, ¿no? De semejanza, de diferencia, y eso enriquecerá las dos, ¿no? Lo que diría, no sé si, Roberto. Estoy de acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que me gustaría presentar a Emilio, porque, digamos, solemos estudiar a los poetas enmarcados en una generación, ¿no? Pero los guionistas jamás los vemos así. Seguramente porque, bueno, antes no veíamos esa proliferación, si podemos llamar así, de producciones cinematográficas en el país, pero
Bueno, pensando así, me gustaría quizás que nos des algunos alcances, digamos, respecto a la relación de José Watanabe con guionistas de su época, pensando desde, digamos, la estética que desarrolla él en sus guiones, desde los temas, está el tema de la violencia, ¿no es cierto?, en el cine que has remarcado mucho, o desde esta operación intertextual, como a quienes podríamos identificar en ese momento también escribiendo guiones y qué marcas, si se quiere, de época habría. Difícil porque la producción nacional de largometrajes de ficción no es muy grande, ¿no? Entonces, y en el tiempo en que Watanabe escribió los guiones era aún mucho menor, ¿no? Bajo la ley 19.327, que duró 20 años, ¿no? Entre el 72 y el 92 se hicieron alrededor de 60 largometrajes. Y más bien en los últimos 20 años, ¿no?, se han hecho como 400, ¿no? O sea, ha habido un aumento muy importante de la producción de largos. Pero en esa época no eran muchos y los guionistas eran muy pocos. Inclusive ahora, a pesar de los 400 largometrajes que hay, generalmente es el director de la película el que hace el guión. Hay muy pocos guionistas profesionales, ¿no? Muy pocos guionistas profesionales porque no hay tampoco una industria, ¿no?, donde estén muy claramente señalados los campos, las áreas, ¿no? Los otros profesionales, por ejemplo, en dirección de fotografía y dirección de arte, se han hecho la mayoría de ellos en la práctica, tampoco tienen estudios, ¿no? El caso de Watanabe, él es un director de arte formado también en la práctica, ¿no?, en base a sus conocimientos de pintura, de arquitectura, pero no había tampoco estudiado dirección de arte. Entonces, guionistas profesionales había pocos. Ahora, ¿quiénes serían? Probablemente Giovanna Polarolo sería contemporánea, ¿no?, de Watanabe. Augusto Cavada, ¿no?, que era menor, ¿no?, que Watanabe, digamos unos 15 años menor más o menos, ¿no? Pero de esa generación probablemente Giovanna, ¿no?, que es la otra guionista peruana prolífica, digamos, ¿no?, que igual que Watanabe no era directora, ¿no? O sea, no dirigía, sino que escribía para cine. Ellos dos serían. Ahora, es interesante que a pesar de que la poesía de Watanabe es una poesía en la que está casi ausente la violencia, ¿no?, con relación, por ejemplo, a Giovanna y Augusto Cavada, Watanabe tenía una experiencia más directa en temas políticos sociales, ¿no? Recuerdo que tanto Giovanna como Augusto, cuando escribieron La Boca del Lobo, ¿no?, en La Boca del Lobo no aparecían senderistas, ¿no? Y había un motivo estilístico que era porque se quería mantener un enemigo invisible, ¿no?, respecto a los policías que habían ido a la zona de emergencia, ¿no?, que podía estar en cualquier parte, ¿no?, pero también porque Giovanna y Augusto no conocían un senderista, no habían visto nunca un senderista, ¿no?, y eso lo han declarado algunas veces. En cambio, Watanabe sí, ¿no?, o sea, por su experiencia, ¿no?, sí, él tenía mayor contacto social, ¿no?, con estas personalidades, con estas circunstancias políticas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes, a Miguel, a Roberto, a Emilio y a cada uno de ustedes en el público por estar aquí. Un aplauso, por favor, para la mesa.